Díganme cuando ven, si es que se ve algo. Sí. Ahí se ve. Bueno. Entonces habíamos visto la última clase que si S es un subespacio de B y T es un subespacio de B, con B espacio vectorial, entonces habíamos definido la intersección, ¿se acuerdan? De S intersección T, vamos a ponerlo bien porque después no se ve bien. S intersección T con todos los B que están en B, vamos a poner un para todo, tal que B pertenece a S y B pertenece a T. ¿Estamos de acuerdo? Esta era la intersección. Y la intersección resultaba ser también, ¿qué cosa? ¿Qué habíamos probado? Es un subespacio. También es un subespacio. Y esto está incluido en B. ¿Estamos de acuerdo? Decir que está incluido en B quiere decir que también es un subespacio de B. Después habíamos definido la unión, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es unión T. Y esto lo habíamos definido para todo B en B, tal que B pertenece a S o B pertenece a T. ¿Pero qué habíamos concluido con esto? ¿Era un subespacio de B? No. No. Habíamos probado con un contraejemplo que esto no era un subespacio de B. Estas eran las dos operaciones que vimos la semana pasada. No sé si las recuerdan. Les había pedido que había dos teoremitas para demostrar acá. Bueno, había varias cosas para demostrar, que después vamos a charlar de eso en la práctica, cuando hagamos práctica. ¿Sí? Posiblemente hoy o la semana que viene que hagamos práctica, vamos a charlar un poco más con esas operaciones. Hoy vamos a terminar con las operaciones en primera instancia. Así nos ordenamos. ¿Qué operaciones faltan? Fíjense que estas operaciones son operaciones de conjuntos y de cualquier tipo de conjunto, porque la unión y la intersección la usamos para cualquier tipo de conjuntos. ¿Está claro? Faltan dos operaciones. Una es la suma, pero la suma como suma de conjuntos. Me van a decir, pero la suma de conjuntos no se define en, ¿cómo es? En teoría de conjuntos. No, pero sí se define dentro de los conjuntos de subespacios y espacios vectoriales. O sea que esta suma es una suma que habría que siempre ponerla con comillas. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar, ojo, S más T. Pero fíjense que estaríamos sumando conjuntos. Porque si, a ver, si uno agarra un conjunto referencial, ¿no? De dos, qué sé yo, este es B. Y tiene a S y a T, ¿no? Si yo les pido la intersección, ¿qué pintamos? Pintamos esto, ¿no? Esto sería S intersección T. ¿Estamos de acuerdo, no? Si les pido la unión, ¿qué pintamos? Todo. Todo esto, ¿no? Todo. O sea, todo esto pintamos la unión. Esto es S unión T. Ahora, si yo agarro y les pido, qué sé yo, ¿dónde está S más T? ¿Qué pinto en S más T? ¿Entienden lo que digo? La suma. Por eso la suma no se puede representar en este tipo de diagrama y tampoco sirve para, por eso la suma que vamos a definir es una suma solamente de conjuntos que forman subespacios vectoriales, porque tiene una definición muy particular. O sea que es una suma rara, podríamos decir. ¿Queda claro esto? Ajá. Porque no se puede representar una suma acá.
No sé si está claro esto. Por eso la operación suma, la suma, no existe como operación de conjuntos, aunque sí existen como conjunto de subespacios vectoriales. Esto es muy complicado a veces de explicarlo matemáticamente, pero es bueno que quede claro de entrada que no podemos hacer un diagrama de Venn para la suma. ¿Estamos? Muy bien. Quiere decir que ¿cómo vamos a definir la suma? Lo vamos a definir como un nuevo conjunto que dice lo siguiente, que para todo B que está en B, ese vector B se va a tener que poder escribir como, como la suma de dos nuevos vectores, ¿ves? Pero acá sí puedo sumar porque son vectores. Donde el vector S esté en el primer conjunto y el vector T minúscula esté en el segundo conjunto. Y acá va un I para los elementos, no para los conjuntos. ¿Eh? Quiere decir que yo cada vez que yo hable de la suma de dos subespacios es porque tengo que encontrar algún vector que se puede escribir como la suma de uno más la suma del otro, es decir, como algo de S más algo de T. ¿Está claro? Sí. Esta sería la definición. Fíjense que no es una definición muy común. No es un I y un O como tenemos en la intersección o en la unión. Bueno, lo que vamos a probar en primera instancia es si esto es un subconjunto de B, porque no lo sabemos. Tenemos que probar que esto forme, ¿qué cosa? Un nuevo subespacio vectorial. Ya sabemos que la intersección la cumple, la unión No. no. Tendríamos que probar esta a ver qué pasa. ¿Qué tendríamos que probar para que se cumpla que sea un subespacio vectorial? Que tenga las tres condiciones. Muy bien, que tenga las tres condiciones. Eso es fundamental, porque esa es la definición. ¿Estamos? Entonces, vamos a demostrar, ya sé, teorema 1 para el día de hoy. Son tres teoremitas, ¿no? Demostrar que S intersección T es un subespacio de B. Perdón, intersección no sub. Esto ya lo hicimos. ¿Está? Muy bien. Vamos a demostrar esto. Entonces, lo primero que hay que demostrar, vamos a poner teorema, vamos a llamarlo 1. ¿Estamos? Así le vamos poniendo los nombres a los teoremas del día de hoy. Bueno, vamos a subir la pizarra. ¿Cómo se ve esta pizarra? Bien. ¿Se ve bien? Sí. Ujú. Pinta, ¿eh? Fíjense que el puntero es una bolita. Bueno, lo primero que hay que demostrar es que si el 0 está en B, ¿no? Si el 0 está en B, entonces el 0 está, ¿dónde? En la suma, ¿no? En este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quiere decir que si el 0 está en el espacio vectorial, entonces el 0 está en la suma de los dos subespacios. Este sería el enunciado del teorema. Muy bien. ¿Cómo argumentamos? Demostración. A ver, si el 0 está en B, el 0 está en B por definición de espacio vectorial. Entonces, si el 0 está en B y sí, vamos a ir argumentando. A ver, si el 0, a ver, todavía no le agarré la mano. Esperen que estoy marcando cualquier cosa. Ahí está. Si el 0 pertenece a B, ¿y qué más? Y S y T son subespacios de B, entonces el 0 pertenece a S
y el 0 pertenece a T, porque si son subespacios de un espacio vectorial, el 0 tiene que estar en todos lados. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Sí. ¿Y qué más tiene que pasar? Si yo quiero que esté en la suma el 0, ¿qué tendría que cumplir? Esta sería la definición, ¿no? De la suma. Debería cumplir la definición, ¿no? Esto está claro por definición de espacio y subespacio vectorial, pero a su vez, si yo quiero que esté en la suma, el 0 tiene que cumplir la definición. ¿Qué quiere decir? Entonces, el 0 se tiene que poder escribir, el 0 de B, del espacio B, ¿no? Se tiene que poder escribir como el 0 de S más el 0 de T, ¿no? Porque si está en la suma, ¿se entiende la idea? ¿Entienden esto? Si está en la suma, tiene que cumplir la definición de la suma. ¿Quién es el 0 de S mayúscula? ¿Cómo lo llamamos al 0 de S mayúscula? Igual que el 0 de S minúscula. Perdón, igual que el 0 de T mayúscula. Porque el 0 no tiene distinción. Igual que el 0 de B. ¿Estamos de acuerdo? Porque el 0 es indistinto. Pero el 0 de S es indistinto al 0 de T. Entonces, el 0 de S más el 0 de T, ¿qué me va a dar? Me va a dar el 0 de B, porque es indistinto de cualquiera. ¿Y qué acabo de probar? Entonces, el 0 está ¿dónde? En en B. la suma. En la suma, que era lo que yo quería probar. ¿Está bien? Pues si yo quiero probar el 0, si el 0 está en B, está en S y en T por ser subespacio vectorial. ¿Sí? Porque entonces el 0 está en S y el 0 está en T. Pero como quiero que esté en la suma, cualquier 0 de B se puede escribir como el 0 de S más el 0 de T. Pero los ceros son indistintos porque es el mismo 0 para todos. Por lo tanto, el 0 de S es indistinto al de T. Por lo tanto, la suma me da un 0 cualquiera que puede ser el 0 de B. ¿Sí? Y por lo tanto, el 0, que es indistinto, no importa si es de B, de S o de T, porque es el mismo para todo, va a estar donde, si se puede escribir de esta manera, según la definición. Va a estar en la suma. O sea que el 0 anda bien. ¿Está bien? O sea, Sí, ya se cumplió la primera propiedad que queríamos. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que hacer cumplir? que sea cerrado para la suma Ujú. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? Entonces ahora tenemos que agarrar dos vectores, ¿no? Vamos a ver. Dos vectores cualesquiera. A ver. Si B1, vamos a llamar B1, está en la suma y B2 está en la suma, ¿no? De ese conjunto, entonces, ¿quién tiene que estar en la suma? la suma de ellos. La suma de ellos. ¿Alguien no lo entiende la idea? Poner bien la implicación porque siempre después no se nota bien. Ahí está. Entonces, B1 más B2, como llamamos, tiene que pertenecer a S más T. Esto hay que probar, ¿no? Con estas hipótesis. Si tengo un bicho que está en la suma del subespacio y otro bicho que está en la suma de los dos subespacios, entonces la suma de esos dos bichos está en la suma de los dos subespacios. ¿Queda claro? Sí. Y no confundir esta suma con esta, porque esta es una suma rara. ¿Por qué es una suma rara? Porque estamos sumando conjuntos. La suma de conjuntos estaría garantizada
que va a ser un subespacio por la suma de estos dos elementos. Y estos sí son la suma de dos vectores, es una suma vectorial común y corriente, mientras que esta no. No sé si eso queda claro. Eso es importante, ¿eh? Sí, que son distintas, sí. Porque claro, ¿qué sumas cuando sumas vectores? ¿Dónde lo dibujas la suma de vectores? En ningún lado. Eso es una suma rara. ¿Está bien? Me van a decir, ¿se puede representar? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos donde la suma sí se puede representar, pero tiene que ser un espacio vectorial. Si no, no sirve. Ahora vamos a hacerlo. En el GeoGebra lo vamos a hacer. Muy bien. Tenemos que demostrar esto. ¿De dónde salimos para la demostración? Salimos de las hipótesis. ¿Está bien? Y vamos a tratar de usar la definición como usamos acá con el cero. ¿Está claro? A ver, lo voy a hacer así. Si B1 está en la suma, porque esto es hipótesis. B1 es un elemento, ¿no? Pertenece a la suma de S más T. ¿Qué quiere decir que está en la suma? Quiere decir que B1, ¿cómo se puede escribir según la definición? Que pertenece a S y que pertenece a T. No. Ahí está el error, lo que acaban de decir. Miren, ¿qué significa que un bicho esté en la suma? Miremos la definición. La suma es esta. No es una unión. No confundir. Eso que acabas de decir es si estuviesen en la unión. Pero la suma, ¿qué dice? Que el bicho se tiene que poder escribir como quién. Como como un vector de S más un vector de T. Como un bicho de S más un bicho de T. ¿Se ve? Eso no dice la unión, ¿ves? ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Qué quiere decir? Que B1 se tiene que escribir como S1 más T1, ¿no? Si B1 está en la suma, quiere decir que B1 se puede escribir como un bicho de S con un bicho de T, con S1 perteneciente a S y T1 perteneciente a T. Estoy usando la definición, ¿se ve? Sí, Por otro lado, si B2 pertenece a la suma, ¿qué quiere decir? Que B2 se tiene que poder escribir como un bicho de S, ¿está bien? O sea, S2 más T2, con S2 perteneciente a S y T2, que era T1, perteneciente, pero viene el 1, a T. ¿Se ve hasta acá? sí. A ver si vamos bien. Entonces yo tengo que B1 lo puedo escribir así. ¿Por qué lo puedo escribir así? Porque estas son las hipótesis. Como B1 está en la suma, lo puedo escribir por definición de suma de subespacio como un bicho de S1 más un bicho de T1. Un bicho T1. Y acá, si B2 está en la suma de subespacio, B2 se puede escribir como S2 más T2, que son bichos de S2, perdón, de S y de T, respectivamente, ¿no? Porque S2 es un bicho de S, T2 es un bicho de T, S1 es un bicho de S y T1 es un bicho de T. ¿Qué tengo que llegar a mostrar yo? Entonces, yo tengo que demostrar que la suma ahora, que la suma de quiénes, lo sigo abajo, acá, De B1 y B2. B1 más B2, sumo las ecuaciones. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo sumar de este lado del signo igual. Si yo sumo B1 más B2, ¿puedo sumar los vectores? Sí, porque ahora estoy sumando vectores acá. No estoy sumando otra cosa más que vectores. ¿Se dan cuenta? B1 más B2 lo puedo sumar. ¿Y qué puedo hacer del otro lado? Sumar S1 más T1 T1 más más S S2 más T2. más T2. Y como estas son suma de vectores también, porque S1, T1, S2, T2 son todos vectores. Y estas sumas son todas sumas de vectores. Quiere decir que esto lo puedo agrupar como quiero. Porque la suma de vectores, puedo eliminar los paréntesis que no hacen falta. Y puedo decir que esto es S1 más S2 más T1 más T2. Lo puedo agrupar como quiero. ¿Pero qué es S1 más S2? S1 más S2 es un vector de S.
Porque la suma, si yo sumo dos vectores de S, me va a dar un vector de S. ¿Por qué me va a dar Claro. un vector de S? Porque es un subespacio S. Entonces, un subespacio conserva la suma. Acá está. ¿Y esto qué me va a dar? ¿Un vector de quién? De T. Y si yo pude agarrar a B1 y B2 y escribirlo como un vector de S más un vector de T, ¿qué estoy de asegurando? Según la definición. Si yo agarro la suma de dos vectores, donde podría decir que B1 más B2 sea B, ponele. ¿No? Pues si yo sumo B1 más B2, obtengo un vector de B. Y llegué que eso lo puedo escribir como algo de S más algo de T. Entonces, ¿qué estoy garantizando? Según esto, estoy garantizando, según lo que me dice acá, que B1 más B2 pertenece A a ese la T. suma ahora de subespacios vectoriales. Y ahí llegué a la conclusión. ¿Ven? ¿El motivo? ¿Se dan cuenta? Acá usé las hipótesis con la definición. Después operé con la definición. Agrupé propiedad asociativa. Volví a agrupar y saqué la suma de vectores. Si sumo dos vectores de S, me va a dar un vector de S. Si sumo dos vectores de T, me va a dar un vector de T. Y si sumo dos vectores de B, me va a dar un vector de B. Por lo tanto, ese vector de B se puede escribir como algo de S más algo de T. Pero ese vector de B resulta de la suma de los otros dos. Quiere decir que la suma de los otros dos tiene que pertenecer a la suma de los dos subespacios porque cumplen con la definición. ¿Se ve eso? Sí, medio choclazo, pero sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Los Sí, demás? ¿Los argumentos? ¿Se entienden sí, los sí. argumentos? Muy bien. Uy, perdón. Todavía no le agarré muy bien la mano a todas las funciones que tiene esta cosa. Tiene una escuadra, como pueden ver. Bueno, muy bien. ¿Qué nos falta probar ahora? Que sea cerrado por el producto de un escalar. Muy bien. Entonces vamos a ir poniendo que esta también se cumple. ¿No? Verde, esta se cumple. La B. Muy bien. Ya tenemos dos probadas. Si se cumple la tercera, ya podemos asegurar que la suma de subespacios es un nuevo subespacio. Entonces tenemos C. Vamos a ir argumentando. Si lambda pertenece a los números reales, ¿no? A un cuerpo, y B pertenece a la suma, S más T, tengo que probar entonces que lambda por B pertenece a la suma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver si vamos bien hasta ahí. Esperen que subo la Sí. pizarra. A ver, vamos a argumentar. ¿Cómo argumentar? Vamos con la demostración de esto. Si lambda pertenece a los números reales, ¿sí? Y B pertenece a la suma. Entonces, si B está en la suma, ¿ven? Fíjense que estoy usando las hipótesis. ¿Cómo sé que son las hipótesis? Porque estoy usando esto, ¿ven? ¿Ven de dónde arranco con la demostración? ¿Se ve o no se ve? ¿De dónde arranqué? Sí, sí. Estoy usando las hipótesis. Recién acá voy a usar el primer conectivo lógico, la implicación. Si B está en la suma, ¿qué me garantiza que B está en la suma? Que B, ¿cómo se puede escribir? Como S1 más T1. O S más T, para que tenemos un solo B Claro, acá, sí. Sí, sí. como S más T. O S1 más T1, si querés. También vale. Con S en S grande y T en T grande. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer yo si tengo un escalar? Puedo multiplicar a ambos lados de la ecuación por un escalar. Entonces, lambda por B, ¿cómo se tiene que poder escribir? Como lambda por S más T, ¿no? Porque estoy multiplicando a ambos lados de una ecuación por un escalar. Y si multiplico, entonces lambda por B se tiene que poder escribir como lambda por S más lambda por T. ¿Se ve?
Pero Sí. lambda por S y lambda por T son un vector de S, porque es S estirado, o comprimido, no sé, o invertido el sentido. Porque ¿qué es lambda por S? Es un escalar por un vector, me da un nuevo vector de S, ¿no? ¿Y qué es lambda por T? Otro nuevo vector de T, ¿no? Porque esto me da S, ponele T', ¿no? Y S', para decir algo. Entonces, ¿qué estoy escribiendo? Estoy diciendo que lambda por B se puede escribir como S más T. ¿Se ve? Recuerden que para que esté en la suma, cada bicho del espacio vectorial lo tengo que poder escribir como un bicho de alguien de uno de los subespacios más un bicho del otro subespacio. ¿Está claro? Sí. En la suma. Por lo tanto, esto me garantiza que lambda por B está ¿dónde? Está en la suma, ¿no? Ahora, S más T. ¿Se ve? Y ya llegué. Cuidado que esta es una S minúscula, ¿eh? ¿Se ve? No se ve. ¿Partí de dónde? De que lambda está en el cuerpo y B está en la suma, y llegué que lambda por B también está en la suma. Por lo tanto, se cumplen las tres propiedades. Quiere decir que la pregunta original que teníamos, ¿cuál era nuestra pregunta original? Que si esto era un subespacio de B, podemos asegurar que lógicamente es un subespacio de B. Entonces vamos a ponerlo bien. Quiere decir que esto es un subespacio de B y es correcto. Entonces ya tenemos, ¿cuántas operaciones tenemos hasta ahora? Tres. Tenemos tres, donde dos siguen siendo un subespacio y otra no. O sea, cuidado con la suma y cuidado porque por ahora, solamente la intersección y la suma son subespacios vectoriales. A ver si hay alguna duda. ¿Alguien está anotando y quiere preguntarme algo? ¿Dudas? ¿Se entendió la demostración? Está un poco más elaborada que la intersección y la unión. No sé si se dieron cuenta. Porque hay que operar acá para esta definición. A ver si tienen dudas. ¿Anotaron ya? ¿Están por ahí? Sí, sí. Muy bien. ¿No hay dudas? ¿Celeste? ¿Se entendió la demostración? ¿Cómo la hice? ¿Cómo se argumenta? A ver si hay Sí, alguna sí, me duda. quedó más claro.